iniciar, ¿sí? Vamos a explicar, como les dije, vamos a iniciar, bueno, en esta semana vamos a trabajar específicamente ya con la unidad 2, ¿sí? Y vamos a trabajar en este caso con las metodologías didácticas, y hay algunas situaciones importantes que se debe tomar y remarcar dentro de este tema. Sí, estamos entonces en la semana 4. Iniciamos, como vuelvo y menciono, la segunda unidad, donde trabajaremos algunos temas nuevamente, algunos temas interesantes e importantes para poder desarrollar, ¿sí?, cada uno de los contenidos que tenemos en este módulo. Bueno, vamos un poco a hacer la introducción de esta unidad 2, y que nos hace referencia a estas metodologías didácticas basadas en el estudio de casos, así como en el aprendizaje basado en problemas y proyectos. Ya habíamos mencionado incluso en la clase anterior sobre estos documentos, ¿sí? Cuál es esta metodología basada en problemas y en proyectos para el desarrollo de algunas actividades que ustedes tienen que hacer. Las actividades de aprendizaje basadas en la experiencia con el apoyo de herramientas digitales para su diseño y desarrollo, pues son importantes en estas metodologías basadas en estudios de casos, y como en el aprendizaje basado en problemas y proyectos. Las actividades también de aprendizaje basadas en el diálogo y el trabajo colaborativo son parte esencial de estas metodologías didácticas y de la nueva forma que se debe dar este aprendizaje, ¿sí? Que se debe dar el aprendizaje dentro del aula de clases. Siempre es importante, ¿sí?, saber cómo se va a manejar, ¿sí?, estas actividades que están relacionadas específicamente al diálogo y al trabajo colaborativo, y a través de esta gestión de actividades que nos permitan desarrollar sin lugar a duda con situaciones que nos permiten pues ampliar, ¿sí?, esos conocimientos. ¿Y eso a través de qué? De foros, como lo estamos nosotros aquí haciendo, de foros, de wikis y de trabajos que se hace a través de grupos, ¿verdad? Este diálogo, pues, este aprendizaje basado en este diálogo realmente nos lleva a algunos aprendizajes, ¿sí? Cuando participamos de los foros, siempre, por ejemplo, ustedes van a ahora enviar, ¿sí?, una tarea de foro, entonces aquí conoceremos cuáles son sus ideas, ¿sí? Y así podrán ustedes apreciar las ideas de los compañeros. Este diálogo que se fomenta nos permite a nosotros también acrecentar el conocimiento, ¿no es cierto?, de lo que yo estoy determinando o viendo en determinado tema, o lo que yo pienso acerca de alguna situación o de un tema en específico que estamos trabajando. Entonces, qué importante para esta metodología didáctica y este aprendizaje pues basado en el diálogo, con actividades que nos permitan pues acrecentar conocimientos y sobre todo relacionar estos con el resto de compañeros, con el resto de personas, y de esta manera ampliar estas ideas. El diseño de la práctica docente es una de las actividades más importantes que se contemplan dentro de las competencias del profesor. Siempre la práctica docente, en este sentido, nos ayuda a implementar estas competencias del profesor. Siempre la práctica nos llevará pues al desarrollo de estas actividades que contemplan siempre las competencias que debe tener cada profesor dentro de estas metodologías didácticas. Existen múltiples formas de entender la práctica pedagógica, pero una de sus claves esenciales está en el papel del docente como formador y facilitador de aprendizajes, gane terreno frente a los roles más tradicionales. Siempre el profesor va a ser quien genere, ¿no es cierto?, esta información o esta práctica pedagógica, donde es esencial su papel. Sí, nosotros en la clase anterior también decíamos que qué importante es también darle al estudiante, ¿sí?, al estudiante esa posibilidad de que genere conocimiento. Sin embargo, quien va a gestar y quien va a ser esa clave esencial es el formador y facilitador del aprendizaje, ¿sí? Entonces, siempre hay esta base fundamental, y tal vez se pueda decir de alguna manera que es algo contraproducente si decimos que también queremos que el estudiante forje un nuevo conocimiento, pues sea el explorador, innovador, que busque información. Sin embargo, el docente será quien guíe a toda esa información y quien le ayude a cimentar cada una de esos conocimientos que el estudiante lo está haciendo.
El docente siempre será el responsable dentro del aula. Eso sin lugar a duda, el que va a dirigir y como su palabra lo dice, es ese guía, ¿sí? Que va a ayudar a diseñar esos ambientes adecuados de aprendizaje. El diseño de la práctica docente es una de las actividades más importantes que se contemplan dentro de las competencias del profesor, ¿sí? Aquí hablamos del papel formador, ¿sí? Aquí está una imagen donde nos emite cómo puede ser ese papel formador que tiene el profesor dentro del aula de clases. Sí, es el mediador de la construcción del conocimiento, tiene ese seguimiento y evaluación permanente, tiene una innovación educativa apoyada siempre en esta innovación tecnológica y es un asesor orientado a actividades, sí, es quien plantea la actividad para que sus alumnos puedan desarrollarlas y esto sea base, estas actividades sean base para un aprendizaje diferente, no algo tradicional, no solamente el copiar y tener alguna información netamente, si queremos decir, solamente dada en un libro o dada en una sola idea, sino más bien sea este gestor y asesor de orientar estas actividades de una manera más amplia de poder revisar todo el contenido. Bueno, existen múltiples formas de entender la práctica pedagógica, pero una de las claves esenciales está en el papel del docente como formador, facilitador de aprendizajes que ganen el terreno frente a los roles más tradicionales, salir siempre de esa parte tradicional donde el docente pues va a ser innovador, como les decía. El docente es responsable de lo que acontece en su aula y uno de sus retos pasa por convertirse en diseñador de ambientes adecuados de aprendizaje. Siempre va a ser el gestor que pueda incluir estos ambientes de aprendizajes adecuados en algo diferente, en algo que constituya una innovación, algo que llame la atención, ¿sí? Algo que sea diferente, algo que innove, esa sería la palabra, que innove siempre en estos ambientes adecuados de aprendizaje, pues de esa manera ayudará a que el conocimiento sea más eficiente y sobre todo positivo y que posibilita realmente a los estudiantes esa oportunidad de poder conocer, de poder adaptarse a un papel más activo en un proceso de aprendizaje. Siempre él va a ser el gestor, pues, y el responsable de que estos ambientes de aprendizaje sean los más adecuados. Luego también tenemos aquí, hablábamos sobre el trabajo en grupo, ¿sí? El estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas, constituyen siempre los diferentes métodos con posibilidad de ser utilizados en el actual contexto y que van ganando influencia en la nueva realidad. Ya no se trabaja netamente con un conocimiento lineal, sino que se busca más allá a que el estudio de los alumnos sea diferente, sí, a plantear un problema, a plantear una actividad que les permita conocer algunas situaciones diferentes, sí, estas actividades donde les lleve a ellos a plantear estos proyectos, sí, en un aprendizaje más amplio y que constituyen pues este método de posibilidad de ser utilizados en el contexto que ellos se desenvuelven, pues siempre va a influir en una diferencia que va a ganar en esta realidad, en una diferencia de poder conocer, de poder que el profesor pueda confiar esos mismos prácticas que le permitan la posibilidad de obtener beneficios exclusivos para el estudiante, ¿sí? Todo esto que se practica o que se da dentro del aula de clases, de este conocimiento nuevo a través de este trabajo en grupo, del estudio de casos, pues nos va a ayudar a este beneficio exclusivamente para los estudiantes. Y bueno, de cierta manera también para el docente, porque es una práctica diferente, es algo que está implementando de algo nuevo, ¿sí? Y que se pretende siempre esa posibilidad de que exista este beneficio propio, en este caso para el estudiante, pero también para el profesor. Todo esto posibilita que el alumno tenga la oportunidad y la necesidad de adoptar un papel más activo en su proceso de aprendizaje. Entonces, siempre hemos venido mencionando ya desde algunas clases que ya no tenemos estudiantes inactivos, sino todo lo contrario, más estudiantes con un proceso más activo en su proceso de aprendizaje y que realmente
le posibilite diferenciar, relacionarse en actividades, integrarse en tecnologías, que le permite seleccionar y utilizar herramientas propias, adecuadas y diferentes para estas metodologías didácticas. Eso es lo que se pretende a través de este trabajo, si hablamos más amplio, ¿sí? De este trabajo en grupo, de este estudio de casos o de este aprendizaje basado en problemas. Pues siempre el poder cambiar la enseñanza o este papel, que sea este papel más activo en el proceso de aprendizaje para los estudiantes. Bueno, dentro de los temas que tenemos también en la semana 4, aquí nos habla específicamente sobre las metodologías del aprendizaje del siglo XXI. Sí, nos habla específicamente que es un poco difícil, ¿sí? Que podamos referir el aula y el trabajo que se desarrolla en esta, sin considerar los contextos más amplios en los que se inserta tanto en lo institucional como en el social. El aula no es una isla aparte, sí, es algo que tenemos que aprender a manejar de diferente manera, a tener esa idea un poco ya cambiante, sí. Entonces hay que tener en cuenta que las instituciones educativas están pasando por ciertos procesos, sí, de un complejo proceso de reorientación de sus fines y medios que realmente quieren intentar adaptarse a estas nuevas demandas y desafíos que se presentan dentro de la educación. ¿Cuál es este desafío, sí? ¿Y cuáles estas demandas? La demanda es efectivamente cómo ahora los alumnos deben aprender. Y el desafío es cómo nosotros tenemos que prepararlos para el futuro a estos estudiantes. Entonces, de ahí parte muchísimo que la institución educativa pues innove y pueda reorientar esa información, ese conocimiento en cada uno de sus estudiantes. Pues es importante la cuestión de la vigencia del modelo clásico de una institución, si es verdad, es importante. Sin embargo, hay que innovar, ¿sí? Hay que cambiar ciertas estructuras, ciertas formas o reformas que están dentro de estas instituciones, siempre a la necesidad de estas nuevas competencias y este nuevo conocimiento que debe existir y que son realmente ideales para que los estudiantes puedan cambiar, ¿sí? Entonces hay que romper ciertas estructuras que muchas instituciones educativas lo tienen o lo llevan a efecto de una manera siempre tradicional, de la misma manera, con la misma, incluso planificación curricular que a veces tienen, siempre lo manejan de una manera muy lineal. Entonces aquí este es un proceso realmente, como les decía, complejo de hacer esta reorientación, siempre en los fines y sus medios, pero sin embargo no imposible. Hay que innovar, hay que cambiar y hay que romper estructuras que le permitan siempre a estas nuevas competencias y estos nuevos conocimientos que son, como les decía, ideales para que los estudiantes puedan tener esa diversidad, puedan tener esa importancia en el desarrollo social, cultural y económico que se tiene que dar un conocimiento no solamente para ahora, sino que les sirva para la vida, que les sirva para poder desarrollarse más adelante, ¿sí? Bueno, dentro de esta información, de esas metodologías para el aprendizaje del siglo XXI, tenemos este esquema, ¿sí? Aquí hay un esquema que nos menciona y nos habla sobre estos diferentes, si queremos decir, entornos o redes personales que se maneja este aprendizaje colaborativo, ¿sí? Aquí nos habla específicamente del RS, los marcadores sociales, los blogs, los wikis, que yo les decía, el multimedia. Nos habla del PLE, eso es lo que ustedes ya trabajaron, el entorno personal de autoaprendizaje. Nos habla de la autoformación. Nos habla también de las videoconferencias, las redes sociales, el diseño de tareas, los contenidos. Como ustedes pueden ver, toda esta información hace de estas metodologías para el aprendizaje del siglo XXI de una forma diferente, de algo que se puede cambiar y que se puede innovar. Entonces aquí, por ejemplo, habla del PLE, del PLN, nos habla de estas redes personales de aprendizaje. Bueno, aquí sabemos que estos dos
Esas dos situaciones se unen en un concepto mutuamente relacionados entre sí y se define como un escenario en el cual los alumnos y profesores tienen como la capacidad de integrar los conocimientos. Y esta de PLE, como el PLN, nos ayuda de cierta manera con esta parte tecnológica a innovar el conocimiento. Entonces, como ustedes pueden observar, sí, existe toda variedad donde se puede implementar de manera diferente a la educación. Cómo podemos manejar los contenidos, cómo podemos darle ese vuelco, ¿sí? Si trabajamos, por ejemplo, con jóvenes ya hablamos de noveno año, de octavo año, qué diferente es que me haga una exposición a través de un wiki, qué diferente que me tome el tema y cree su propio blog con el tema que yo le doy de clase. Entonces, estamos de cierta manera con ellos trabajando estos cambios, ¿sí? El poder de que ellos puedan hacer de su aprendizaje algo diferente, ¿sí? Entonces, esto sería un poco la innovación que se da dentro de las metodologías del aprendizaje del siglo XXI. Entonces, podemos definir que la práctica pedagógica como el conjunto de actitudes que permiten planificar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza en un contexto determinado. Para responder a las demandas actuales, pues es importante que el trabajo de los docentes y los alumnos sea determinado de diferente concepto, de diferente forma. ¿Sí? Es necesario que en este caso todos los docentes y pues pueda trabajar de manera conjunta con los alumnos, ¿sí? Rompiendo estos esquemas, ¿sí? Poniendo en práctica todo lo que se refiere a una nueva innovación, a estos cambios que se concentren en una evolución y que realmente exista esta información, una repetición y una aplicación verdadera del conocimiento. Sí, es una práctica pedagógica que realmente nos va a ayudar a innovar y a cambiar ese modo, si decimos, como aquí lo mencionaba en los documentos, ese modo de aprender tradicional. Siempre va a existir la forma de poder cambiar y romper estos esquemas que realmente permitan un aprendizaje verdadero y que nos ayuden a una verdadera planificación, a un buen desarrollo y a una evaluación en este proceso de enseñanza que deben tener los alumnos dentro del aula de clases. Bueno, aquí hablamos de los ambientes de aprendizaje. Quisiera, no sé si ustedes pudieron un poco ver el video que nosotros tenemos referente a esta, a esta temática, ¿sí? Hablábamos específicamente de, de cómo se da estos ambientes de aprendizaje. Bueno, dentro de nuestra aula tenemos alguna información y interesante este video que lo podamos ver en un momentito ahora para que ustedes lo escuchen y un poco determinar estas situaciones que están dados dentro del ambiente de aprendizaje. La incorporación de la oralidad, lectura y escritura en todos los ciclos y áreas del currículo se realiza a través de ambientes de aprendizaje. El primer paso para cambiar la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes empieza por el salón de clases. Bogotá está transformando el salón de clases en un ambiente de aprendizaje. Pero, ¿qué es un ambiente de aprendizaje? En un ambiente de aprendizaje se integran las fronteras entre las áreas, la investigación, el juego y la afectividad para optimizar procesos de enseñanza y fomentar el desarrollo integral de los estudiantes. Para lograrlo, necesitamos de la voluntad de maestros y maestras que transformen sus prácticas y saluden al futuro de la educación donde la interacción entre los participantes es cordial, respetuosa, lúdica y afectiva. A través de los ambientes de aprendizaje, le damos prioridad a la curiosidad natural del estudiante y no a la memorización de datos. Una nueva forma de enseñar en la que el salón puede ser un parque y los estudiantes aprenden ayudándose unos a otros. Donde las nuevas tecnologías permiten acercarse a nuevas culturas y conocer el mundo.
esta apuesta por la educación, el salón de clases se disfruta tanto como el recreo y el aprendizaje adquiere sentido para la vida. En Bogotá estamos transformando la... Bueno, como ustedes pudieron ver, un video cortito pero muy interesante de lo que nos mencionaba sobre estos ambientes de aprendizaje, cómo podemos innovar y lo que un poco remarcamos y lo que les había explicado, ¿sí? Esta innovación que se debe dar de manera completa y paulatina, ¿sí? Sabemos que no es posible a veces hacer estos cambios generales de golpe, sino que hay que irlo haciendo poco a poco. Si vamos empezando con una tarea, luego vamos empezando con actividades, luego vamos desarrollando, por ejemplo, una evaluación diferente dentro del aula de clases. Eso es ir innovando poco a poco. Bueno, un poco en este video de los ambientes de aprendizaje se asocia a lo que hemos conversado acerca de estas metodologías para el aprendizaje del siglo XXI. Esto, mis estimados maestrantes, no sé si ustedes tengan alguna pregunta frente a lo que se ha podido un poco conversar. Recuerden que nosotros siempre hacemos estas como pinceladas, ¿sí? De lo que trabajamos semana a semana, ¿sí? Lo que vamos haciendo es un poco dar esas pinceladas. Es una explicación general, tocar un poco de forma general lo que está dado aquí como información. Realmente la información es bastante amplia. Si ustedes, imagino, pudieron revisar, pues hay una información muy importante y lo que yo trato un poco es, como yo les vuelvo y menciono, es dar esas pinceladas y un poco las ideas, un poco remarcar acerca de estos contenidos que nosotros tenemos y de estas lecturas tan interesantes que están dadas dentro del módulo. Y ya para en esta semana 4 con la unidad 2, pues empezamos con estas metodologías del aprendizaje del siglo XXI. No sé si a ustedes les quedó alguna duda, alguna pregunta, algo que ustedes deseen conocer, pues para poder ayudarles con alguna situación que ustedes tengan frente a lo que hemos planteado y que hemos, de cierta manera, revisado de manera general. No sé si ustedes tengan alguna pregunta. Magíster, una preguntita. Claro, dígame. Con respecto al deber, el día de hoy me estaba descargando para no equivocarme otra vez. El foro que tenemos de participación de esta semana es de acuerdo a los 3 libros que nos mandó a la plataforma, ¿no es cierto? Tenemos que leer esos 3 libros y de ahí sacar nuestro resumen. También vale coger una pequeña parte y citarlo y abajo ponerle la bibliografía del autor. Claro, claro, sí, sí, es importante, sí, de las 3 lecturas que está dado dentro de la tarea, ustedes tienen que leer, pues, ¿verdad? Y enlazar estas 3 lecturas y hacer ustedes su aporte entre, bueno, está dado entre 1500 palabras, pero yo podría decir que entre 1000 palabras, que sería algo que se podría trabajar, ¿verdad? Pero sí, es de los 3 y usted podría, claro, desde luego partir, como les decía, de un concepto, lo que nos diga un autor, y desde ahí yo partir para poder dar mi explicación frente a ese foro que tenemos para plantearlo en esta semana. Y otra pregunta, mi Ujú. estimada. Usted en la semana anterior nos conversó como que tenemos que hacer un proyecto dentro del aula, dentro de la tutoría. Y ahorita en la clase que usted la realizó sobre la metodología del siglo XXI, de ese proyecto le podemos adecuar como para el aula, o sea, adecuar un aula con nuevos instrumentos, con nuevas TICs para el siglo XXI o un aula equipada para el siglo XXI. Sería más o En- menos por ahí el proyecto. la última tarea que ustedes tienen que hacer.
Sí, porque nos ya estaba, final del módulo. sí, porque la semana pasada nos estaba comentando un poquito Ujú. sobre el proyecto que tenemos que hacer. Sí, bueno, en este caso tendríamos que terminar porque lo trabajamos realmente con la coordinadora de la titulación, perdón, la coordinadora de la maestría, usted también conoce el pregrado, con la coordinadora de la maestría, entonces con ella siempre vamos a definir qué aspectos ustedes son las que van a abordar y frente a qué van a desarrollar ese proyecto. Realmente como ese está para el final de lo que se trabajaría del módulo, ya cuando hagamos el cierre de todo, Ah, ya. ese sería el entregable final que ustedes van a hacer. Entonces yo les había mencionado que ese proyecto es como un mini proyecto, valga la redundancia, algo que ustedes tienen que trabajar como para dejar implementado, por ejemplo, dentro de una tesis, así yo les hablaba, no necesariamente con una estructura de una tesis con marco teórico y todo eso, sino más bien con una información valedera de todo lo que ustedes pudieron aprender durante este módulo. Entonces, en ese sentido, todavía nosotros estamos planteando, sí, de cómo se puede hacer de la manera que no se compliquen ustedes tampoco mucho, porque nosotros conocemos que ustedes tienen bastantes actividades y frente a eso nosotros estamos también, no queremos, o sea, saturar de un lado del otro, sino más bien que nos entreguen productos que sean buenos en cada una de las tareas, que sean buenos, en su aporte que sea valedero y que no sea, o sea, simplemente por cumplir la tarea, la cumplí y la hice. Entonces, en ese sentido es que nosotros también estamos planificando y siempre tratando de a ustedes poderles aportar en ese sentido con un poco más de días, de cómo también ustedes puedan apoyarse para que ustedes puedan trabajar y puedan aprender de todos, porque no solamente yo sé que tienen este módulo, sino tienen algunos más y con trabajos fuertes que realmente a nosotros nos interesa muchísimo que ustedes pues aprendan y conozcan. Entonces, Ay, eso sí es de nuestro interés. Entonces, ya. todavía cuando nos falte, sí, unas 2 semanitas antes de que ustedes se trabaje, pues yo plantearé con un buen tiempo, porque eso sí tienen que trabajarlo para que, como ustedes saben, esta es una calificación que va a ir ya como cierre de módulo, entonces ahí tendríamos que definir cuál es esa mejor, el mejor vía del trabajo que ustedes puedan hacer para ver cómo ustedes tienen que aportar y de esa manera tener un buen resultado de ese trabajo. Ah, ya. Le agradezco mucho, ¿Sí? docente. De nada, Gracias. de nada. Bueno, frente a lo que revisamos el día de hoy y un poco trabajamos, no sé si ustedes tengan alguna duda. Bueno, existe mucha información aquí del módulo, sí, lo que hablamos en esta semana 4 con las metodologías del aprendizaje siglo XXI, la parte 1. Entonces, hay alguna información, sí, que hablamos de algunas situaciones. Algo que les quería comentar, y que, bueno, me demoré unos minutos, algunos minutos, estábamos comentando que va a haber una asesoría por parte de los docentes, en este caso los creadores del módulo, sí, de los doctores que crearon este módulo, metodologías del aprendizaje del siglo XXI. Ellos van a estar con ustedes todos los miércoles, sí, de 10 a 11 de la mañana. Si ustedes tienen a bien alguna consulta extra, algo que necesitan saber, conocer, entonces van a tener un link para que todos los días miércoles, si ustedes desean, no es obligatorio, recordemos, no es obligatorio, más bien es para un poco acentuar lo que nosotros trabajamos semana a semana y con ellos alguna situación extra que ustedes les puedan ayudar. Entonces, esa es la información que ahora estamos generando. Yo les voy a poner como anuncio cuál es el enlace que ustedes van a tener, el link. Entonces, ese link siempre lo van a poder abrir el miércoles si ustedes quieren trabajar pues con los doctores también y ellos les van a ayudar con cualquier información. Entonces, lo podrán hacer en horario de la mañana porque como ustedes saben, ellos son de España, es de 10 a 11 de la mañana. Si ustedes tienen la posibilidad, pues tienen la oportunidad de también reunirse con los doctores, pues será ese día y en ese horario que ustedes pueden comunicarse con ellos. Entonces, esa era la información, quería estar segura porque estaban entre jueves, entre martes, entonces ahora definieron que sí es el día miércoles
para poder conversar, interactuar con los doctores. Como les digo, ellos son los creadores de este módulo, entonces es importante también si ustedes tienen una duda adicional y ustedes consideren que ellos también les pueden ayudar, pues pueden comunicarse también con ellos y ustedes van a tener como anuncio académico a este enlace que va a ser entonces todos los días miércoles de todas las semanas y pueden comunicarse con ellos y contactarse. Sí, vuelvo y menciono, no es obligatorio, más sí es importante si ustedes tienen alguna duda que ustedes quieran hacerles a ellos, pues que ellos les puedan ayudar, pues se lo podrán hacer esos días. Jonathan tiene una pregunta. No sé si es por una pregunta. Sí, mi querida Magista, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas Para noches. entonces, el proyecto final es, usted nos va a comunicar unas 2 semanitas antes, dice, ¿no es cierto? Sí, sí es posible un poquito más. Claro, por más o menos como para ir estructurando, realizando un poco para que no se nos vuelva un poco pesado esa situación, Sí. entonces, eso, nada más Sí, lo que que no se quiero. acumule todo, porque realmente ya finalizar con cada uno de los módulos, cada módulo en cada les va a tocar entregar a trabajos, actividades y sobre todo algo parecido como lo que yo les estoy mencionando. Entonces, sí me interesa mucho es que ustedes lo vayan trabajando poco a poco y que no les coja de apuro, o sea, de hacerlo así rápido y sino más bien que lo hagan bien, bien concentrados en lo que tienen que entregar y poderlo enviar en la fecha que está prevista. Es más o menos como una monografía, se podría decir, con un cuerpo, un objetivo, Sí, conclusiones, no hasta tanto ahora es. decir así muestreo, esas cosas, creo Bueno, que no como ir con encuestas y esas cosas, metodologías, un poco más amplio, sino que es como una propuesta más o menos así, ya una propuesta que ustedes pueden hacerlo. Hemos determinado hasta ahora, sí, pero luego, como se dan algunas situaciones, como ya les digo, nosotros también trabajamos en equipo con las personas que trabajan en este módulo y en los otros módulos. Entonces, sí estamos trabajando para que no se crucen mucho los trabajos y sobre todo que sea un trabajo llevadero. Hasta lo que hemos conversado ahora ha sido así, pero sin embargo, más adelante lo vamos a determinar de forma concreta para que ustedes lo puedan desarrollar y trabajar, como les digo, poco a poco. O sea, no está, pero esa es la idea, esa es la idea. Sino que, como ya le digo, nosotros no queremos que ustedes se saturen con todos los trabajos, sino que de lo que ustedes puedan entregar lo hagan realmente efectivo, positivo para ustedes y obviamente que al nosotros recibir un buen producto, pues es satisfactorio para nosotros también, porque al poder leer trabajos buenos y que realmente a ustedes les ha sabido llegar toda esta información durante todas estas semanas, pues para nosotros es importante, ¿no es cierto?, recibir trabajos realmente buenos, con toda una calidad que nos permita conocer cómo ustedes aprendieron durante estas 8 semanas. Entonces, dentro de ese marco, pues nosotros hemos dado algunas ideas, algunos trabajos y bueno, al final vamos a ver cómo trabajamos, que se haga de la manera más llevadera, de una manera positiva, como les decía, y que a ustedes les deje un aprendizaje, ¿sí? Esa es la intención. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre estamos un poco conversando porque nosotros decimos, o sea, es pesado, sí, tienen muchos módulos y todos requieren la atención que nosotros queremos para el nuestro, el resto de compañeros también quieren la misma atención para sus módulos. Entonces, tratamos de un poco que ustedes se acoplen a toda esta información y que puedan desarrollarla de la mejor manera. Eso, no sé, también un poco vamos a conversar de las actividades, sí, que teníamos en este caso. Bien, muchísimas gracias, estimados maestrantes. Dios mediante, estaremos en la próxima tutoría el día viernes para el desarrollo de las otras actividades. Una muy buenas noches. Hasta la próxima. Gracias.